146. El último párrafo. Muy bien, gracias. Último párrafo. Último 146. Locuciones castizas, ¿Cómo? anticuadas. Ajá. ¿Dónde está eso? En el último párrafo, en la página 146. En el penúltimo, perdón. Último Ya. párrafo. Ajá. Okay. Sí, hay locuciones castizas que en la península pasan hoy por anticuadas y que sustituyen tradicionalmente. ¿Por qué proscribirlas? ¿Por qué prohibirlas? Ahí está. ¿Está bien? Y está hablando de ese tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Y eso es interesante en términos de autoridad, no solamente que vale lo que dice Chile, lo que vale Venezuela, también el tiempo de la lengua es distinto en cada región, y eso tiene explicaciones históricas, por supuesto. Aquí en New México tiene montones de explicaciones históricas, ¿está bien? Porque eso persiste, ¿está bien? ¿Está claro? Entonces esa idea de quién es el que prohíbe, por supuesto que sí está en contra de neologismos, etcétera, que realmente sean innecesarios a la lengua y que creen una proliferación de significados para una sola palabra. En eso sí está en desacuerdo, porque imagínate, si la palabra vaso quiere decir 15 cosas, llega un momento que realmente, y ahí sí está un poco, es bastante conservador, ¿no? Es decir, no seguirle dando significados a ciertos significantes, ciertos signos lingüísticos que realmente ya están fijados, ¿no? En ese sentido, un control sobre la lengua. Pero bueno, o sea, siempre hay un control, es un juego entre aceptar novedades y también, ¿no? Controlar la dispersión semántica o lingüística. En esto de las reglas hay que tener cuidado, porque también se piensa que las reglas del español americano son diferentes al del español de España, y no es así. O sea, las reglas son más o menos las mismas. O sea, el sistema, lo que hay divergencias a veces en ciertas construcciones sintácticas, ¿se entiende? Cierto vocabulario, cierto giro, el tiempo de algunos recursos, pero realmente la lengua como sistema es la misma. ¿Está bien? Ya como sistema es la misma. ¿Está bien? Si no nos entenderíamos. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué más? Bien, ahora esto en términos políticos, sociales, para construir la nación. Ahora en términos lingüísticos. ¿Cuáles son las ideas lingüísticas nuevas que él introduce para los que saben algo de lingüística? ¿Qué sé yo? Hasta este momento, ¿cómo eran las gramáticas? ¿Qué sistema de pensamiento, de reflexión, de nomenclatura, de clasificación se usaba para hablar de la gramática francesa, la gramática portuguesa, la gramática española? ¿Qué se usaba? ¿Latín? Ajá. Se usaba el latín, ¿no? O referencias gramaticales del latín, por ejemplo, caso dativo, caso genitivo, cosa que en español no tiene ningún sentido. Bueno, sí tiene, pero no en sentido gramatical, tiene sentido lógico. Bien, y se siguen aplicando conceptos que aplicaban a la lengua latina por la forma de la lengua latina, las declinaciones, etc. Y se seguían aplicando al español cuando realmente el español no respondía a esos criterios. Entonces él está analizando el español desde el propio español. ¿Está claro? Es decir, no importar clasificaciones, terminologías que realmente aplican a otras lenguas para entender esta. Y un poco en eso, eliminando el prestigio del latín, ¿no? Como lengua que iba a dar las respuestas de todas las lenguas neolatinas o romances, lo cual no era cierto ya, porque muchas lenguas romances se habían separado, como el español, bastante del latín, en términos de declinaciones, etc. Y eso es una novedad en ese momento. Es algo nuevo que él propone. Bien, no es solo que que voy a hacer una gramática para los americanos, ¿no? Donde voy a incorporar las formas americanas apropiadas, ¿no? Sino también la voy a hacer desde una nomenclatura, una clasificación, una lógica propia del español y no de otra lengua, por muy prestigiosa que sea. Bien, pero ¿qué más? Otras ideas, ya dentro de la lingüística. ¿Quién es el que va a estar estableciendo lo aceptable o no? Y ahí lo dijo en esa frase. Cuando las patrocina la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada. Y lo digo antes también. ¿Qué dice? Sobre los poetas y los no sé qué. Poetas. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que van a establecer la norma lingüística americana?
¿quiénes lo van a establecer? Los americanos. Sí, pero cualquiera, hay muchos americanos, de todos tipos y colores y de culturas e instrucción. ¿Dónde está lo de los poetas? ¿Y dónde? Sí, no estoy buscando poetas. Yo nunca encontré cosas. Es por otra parte una operación harto común la que nos hace creer para hablar y escribirla correctamente. En las notas al pie de la página llamo la atención a ciertas prácticas viciosas del habla popular de los americanos para que se conozcan y eviten. Oigan eso. Bien, parecerá algunas veces que se han acumulado profusamente los vehículos, pero solo se ha hecho cuando se trataba de oponer la práctica de escritores acreditados a novedades viciosas. ¿Está bien? ¿Qué está diciendo aquí este señor? Bien, y más abajo sigue. Bien. He creído que es una gramática nacional, no debía pasarse por alto ciertas formas y locuciones que han desaparecido de la lengua corriente, ya porque el poeta, que no debía pasarse por alto, no, que han desaparecido de la lengua corriente, ya porque el poeta y aún el prosista no dejan de recurrir alguna vez a ellas. Bien, es el caso del vosotros. El caso del vosotros, por ejemplo. ¿Lo usamos? No. Pero se debe estudiar. Sí. Si usted está pagando por su educación, no debe estudiarla. Porque le da acceso a ¿qué? A toda una tradición literaria, cultural, hasta política, en que el vosotros se ha usado. ¿Me explico? Y todavía lo usan en algunos lugares. Bueno, en España se usa así. En Guatemala a veces lo dicen, no en su totalidad, no completamente, pero si lo usa a veces vos, ¿no? Lo dice Sí, bueno, el vos es otra, el vos es tú, vosotros es ustedes. O sea, hay cambios, pero de todas formas vamos a hablar del vosotros que no usamos. Incluso los poemas, mucha poesía latinoamericana, hasta los años 20 o 30, 1920 o 30, impostaba un vosotros. Vosotros sabed, en vez de saben ustedes. Es curioso. Incluso gente que aboga por una literatura más no sé, vamos a decir, democrática, como los mismos románticos, ellos usan el vosotros, casi como una cosa formal. No quiere decir que hablen con el vosotros, pero sí lo usan. Y hasta el siglo XX usted va a ver el vosotros. Entonces, esto es interesante. Cosas que pueden estar perdidas en la lengua común, pero que tienen toda una tradición cultural detrás y que pertenecen a nuestra lengua. La pregunta es, ¿hay que renunciar a eso? Y la respuesta de él es no. Es nuestra cultura. Y la lengua trae una cultura. ¿Está bien? Bien. Ya porque el poeta y va porque su conocimiento es necesario, oigan, para la perfecta inteligencia de las obras más estimadas de otras edades de la lengua. Vean que esto parece una cosa conservadora, pero no. Es entender que el futuro tiene que seguir siempre leyendo el pasado. ¿Está claro? Y a veces el pasado va a estar resuelto en cierta forma en las lingüísticas que tenemos que conocer. Es parte del conocimiento humano. ¿Está claro? Él es el rector de la Universidad de Chile. Él quiere cultos en América Latina, no animales. ¿Está claro? Y la cultura implica el conocimiento, no del presente solamente, sino también del pasado. ¿Bien? ¿Está claro? No se le olvide nunca eso. Y él está consciente de eso. Pero esa cosa que la gente acusa a él de purista, de conservador, simplemente porque él temía que también en las novedades románticas, los fuegos románticos, barrieran un poco con un pasado. ¿Bien? Y no hay nación que se forme sólidamente si no conoce el pasado. Y él está consciente de eso. Su razón, ¿no? Su raciocinio lo lleva a percibir que no podemos inventar en el aire. Hay una tradición, que no hay que respetarla, pero sí conocerla y sobre ella continuar la fundación de América. ¿Está bien? Y estos textos escritos en el pasado con esas lenguas, con esos recursos lingüísticos que ya no usamos, deben estudiarse. Y por eso la gramática debe incluir. Estamos hablando de estudiar, no simplemente de hablar en la calle, son dos cosas distintas. Él nunca está hablando de hablar en la calle. Él está hablando de qué es lo que debe pasar en una gramática y qué es lo que se debe enseñar en las escuelas. Es lo que le está diciendo. Sí. Entonces, él es la razón entonces que hoy en día nosotros podemos entendernos, o sea, ser
de un país, de otro país, es hispanohablante, nosotros podemos entendernos más o menos. Entonces, él es la razón, o sea,